Continuamos entonces con nuestras lecciones de Mateo 24. La última lección estuvimos nosotros estudiando acerca de la abominación desoladora. ¿Qué era la abominación desoladora? Recuerden que estas lecciones que ya hemos tenido están grabadas en video y usted la puede observar en nuestro canal en YouTube de El Ancla del Evangelio o en la página web de El Ancla del Evangelio. Continuando entonces, llegamos al versículo 16, a los versículos 16 al 20, en donde el Señor le habla a sus discípulos de la huida. Empezando en el verso 16 dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. En estos versículos, Jesús le dijo a sus discípulos que cuando la desolación que se acercaba al templo se hiciera evidente, sería el momento de que se dirigieran a las montañas. Los cristianos del primer siglo esperaban la destrucción del templo. Habían sido advertidos sobre su inminente destrucción. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento. Hay un buen número de cartas que fueron escritas a las iglesias y contienen textos que están claramente dirigidos a este evento de Mateo 24. Uno de ellos, por ejemplo, el apóstol Pedro, en su primera carta dijo en el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Tomar este verso de primera de Pedro y aplicarlo para nuestros días, siglo XXI, 2022, que es el año en que nos encontramos, y aplicarlo para los eventos de hoy, es usar erradamente las escrituras. Ya había explicado en clases anteriores que esta carta la escribió el apóstol Pedro en el año 63 después de Cristo, 7 años antes de la destrucción de Jerusalén. Entonces, cuando él dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, no se está refiriendo al fin del mundo, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él dice, el fin de todas las cosas se acerca, era el fin que el Señor había anunciado en Mateo 24, el fin del templo, el fin de la ciudad de Jerusalén. Este pasaje de Mateo 24, del verso 16 al 20, presenta un cuadro claro de las costumbres de Israel del primer siglo. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, una de las cosas que observa es que la mayoría de los techos eran planos, con una escalera exterior. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor estaba en una casa y destaparon el techo y bajaron un paralítico? Bueno, aquí el Señor está hablando de eso con respecto a cómo eran las construcciones de ese entonces. Jesús continuó sus advertencias de que huyeran de la destrucción física. Esto no tendría aplicación para la segunda venida de Cristo. Los cristianos debían estar a la expectativa de estas señales de manera que supieran cuándo huir a las montañas. Debían orar para que no tuvieran que huir el día de reposo o durante el invierno.
Jesús tuvo compasión por las mujeres embarazadas, por las madres que estuvieran criando hijos. Por eso dice en el verso 19, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. El invierno, el día de reposo, serían un obstáculo para huir exitosamente. Pero Dios contestaría las oraciones fervientes para evitar las dificultades en la huida. Sabemos muy bien, hermanos, que cuando se presenta la temporada de invierno, la mayoría de los caminos se deterioran. Y obviamente en el primer siglo, los caminos no eran como las carreteras de esta época, carreras pavimentadas. Eran caminos de herradura, eran caminos polvorientos, con piedra, con tierra, y lo que hacía el invierno era deteriorar esos caminos. Las lluvias de la época se convertirían en torrentes de ríos impasables. Es más, nosotros estamos viendo ahora que con el cambio climático, cómo los ríos aumentan su caudal, las lluvias son torrenciales y se hace bastante difícil el poder transitar por ellas. Ahora, el Señor también dijo que oraran para que la huida no fuera en día de reposo. Sería imposible poder escapar de Jerusalén en día de reposo. ¿Por qué? Porque las puertas de la ciudad, el día de reposo, estarían cerradas. Nehemías dice en el capítulo 13, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Sabemos muy bien que por la instrucción de Dios al pueblo en el Antiguo Testamento, el día de reposo, que es el sábado, empezaba el viernes, el día viernes. Cuando se ponía el sol, iniciaba el día de reposo. Y culminaba al otro día cuando volviera y se pusiera el sol. Aquí en Nehemías, la instrucción era que antes de que empezara el día de reposo, se cerraban las puertas y no se volvían a abrir hasta el día siguiente, hasta el día después del día de reposo. Si cuando viniera el ejército romano a sitiar a Jerusalén y llegaba en el día de reposo, pues a todos los iba a encontrar en la ciudad. Nadie podría escapar porque las puertas estarían cerradas. Continúa diciendo el profeta, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía, y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Como dije hace un momento y como acabamos de leer aquí en Nehemías, una huida en el día de reposo sería imposible porque las puertas de la ciudad estarían cerradas. Ahora, no solamente ese evento de que las puertas estarían cerradas, sino que también Dios había sido claro con respecto a qué distancia podía uno caminar en un día de reposo. ¿Cuánto podía uno recorrer
en su viaje, en su caminar, en un día de reposo. En el libro de Éxodo, capítulo 16, está esta instrucción, versículo 29. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. El día de reposo no se podía ir de viaje. Nadie podía salir del lugar de residencia, del pueblo donde vivía. Hay un pasaje que conocemos la mayoría de nosotros. Se encuentra en Hechos capítulo 1. Y lo interesante es lo que declara el pasaje. Dice en el versículo 12. Entonces, después de que el Señor ascendió a los cielos, se ha despedido de los discípulos, les ha dado la gran comisión. Entonces, declara el texto, los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ahora, esta expresión es bastante interesante. Estaba permitido que un judío en el día de reposo caminara una cierta distancia. El equivalente a lo permitido en un día de reposo. Por eso habla de camino de un día de reposo. ¿Cuánto era la distancia que se podía recorrer en un día de reposo sin violar la palabra de Dios? Señor William Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento, comenta con respecto a este texto de Hechos 1:12 de camino de un día de reposo. Dice, después se volvieron para Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, que está cerca de la ciudad, a la distancia que permite la ley recorrer en sábado. Para los judíos, el sábado era el día de descanso en el que estaba prohibido hacer ningún trabajo. No se podía recorrer una distancia superior a los 2000 codos, que se llamaba por esto la distancia de un sábado. En la versión Reina Valera, camino de un día de reposo. El codo equivale a 45 centímetros. Es decir, que el sábado no se podía andar más de 1 kilómetro escaso. ¿Cuánto tiene 1 kilómetro? 1000 metros. Entonces, ¿cuánto era lo que se permitía a un judío caminar en un día de reposo? 1000 metros, 1 kilómetro. Más no podía sin infringir la ley. Aparte del señor William Barclay, el señor Matthew Henry en su comentario bíblico dice también con respecto al camino de un día de reposo. Vemos aquí que este monte distaba de Jerusalén el camino de un sábado. Esto es, el que se podía recorrer en día de reposo sin quebrantar el sábado. Unos 1000 metros. La historia enseña que los judíos cristianos, sin duda prestaron atención a la advertencia de Jesús antes de que los ejércitos de Tito tomaran la ciudad. Los judíos que se quedaron fueron masacrados. Por eso el Señor decía, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, por lo dificultoso que sería poder huir en invierno, ni en día de reposo. Porque el día antes de que empezara el día de reposo, se cerraban las puertas y solamente se volvían a abrir después del día de reposo. Y porque en el día de reposo no se podía caminar más de 1000 metros. Entonces, ¿cómo podrían ellos huir si el ejército romano
llegaba y sitiaba a Jerusalén en el día de reposo. Las estimaciones sitúan el número de muertos en la destrucción de Jerusalén en más de 1.000.000 de personas. Miles más fueron llevados al cautiverio. Recuerden, 40 años antes, Jesús había dado la advertencia de huir a los montes cuando los ejércitos rodearan Jerusalén. Los que creyeron en la profecía y la pusieron en práctica, escaparon con vida. Los que se quedaron sufrieron una miseria incalculable. Llegamos ahora al versículo 21. Bueno, recuerden lo que leíamos hace un momento, el verso 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El juicio del cual el Señor habla aquí en Mateo 24 es un juicio local, no es un juicio universal. Una persona solo tenía que huir a las montañas de Judea. Los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora, si esto fuera una conflagración mundial, un juicio mundial, no habría lugar a donde escapar. Pero este juicio de Mateo 24 es un juicio escapable. El juicio final no es escapable. No hay lugar a donde huir. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La gran tribulación. Habrá entonces gran tribulación. No confundamos esta tribulación con la que menciona el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. Son dos tribulaciones totalmente diferentes. Algunos comentaristas de la Biblia afirman que Jesús no se pudo haber estado refiriendo a la tribulación que condujo a la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. ¿Cómo que no? Una vez más debemos recordar que el mismo Señor Jesús había dicho en Mateo 24:34, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es decir, la generación a la que Jesús les estaba hablando en ese momento. El lenguaje que el Señor Jesús usó en el versículo 21 es un lenguaje que se usa en otras partes de las Escrituras. Pero esta tribulación, hermanos, esta gran tribulación fue el resultado del mayor crimen que se ha cometido contra Dios en toda la historia. Alguien puede preguntarse, ¿y por qué? Bueno, porque esta tribulación fue el resultado de haber crucificado al Redentor prometido por Dios, al Mesías. Ningún otro crimen fue tan atroz como matar al Señor de gloria. Es más, quiero que leamos dos pasajes. Antes de leerlos, quiero que recuerden lo que acabo de mencionar. El crimen más atroz que el hombre ha cometido contra Dios en toda la historia fue haber matado a su hijo. Por eso el Señor Jesús les dice en el verso 21, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En Juan 19, el Señor ha sido juzgado por Pilato
Y los judíos que están presentes gritan. Dice el versículo 15. Pero ellos gritaron, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Y en el capítulo 27 de Mateo nos dice a partir del verso 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y sorprende lo que respondieron después de esto, después de que Pilato les dijo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Miren lo que contestaron. Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Espero que podamos entender entonces lo que el Señor dijo en el verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La severidad del castigo y este lenguaje hiperbólico usado por Jesús es evidencia de la severidad del crimen que ellos habían cometido. La Biblia enseña en términos muy claros. Jesús les dijo a los discípulos que estas cosas sucederían a esa generación. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lo que estamos leyendo no es algo a suceder en el futuro o en nuestros tiempos. Es algo que iba a suceder a esa generación. Versículo 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Yo he escuchado a distintas personas referirse a este pasaje de Mateo 24-22, debido a que para nosotros hoy los días no duran como antes. Sentimos que los días hoy son más cortos, no nos alcanza el tiempo. Yo recuerdo cuando era niño en el pueblo donde nací y me crié, que llegaba el 1 de enero y uno veía lejísimos el mes de diciembre y los días eran larguísimos. A uno se le alargaban las semanas, pero ahora uno se levanta y voltea la mirada para un lado y ya es de noche. Y dicen, es que los días se han acortado. Y es más, la Biblia lo profetizó. Y si aquellos días no fuesen acortados, por amor a los escogidos, aquellos días serían acortados. Entonces, lo que estamos viendo hoy es el cumplimiento de esa profecía. No, señores, eso no tiene nada que ver. Los días siguen siendo de 24 horas. El planeta Tierra gira sobre su mismo eje a la misma velocidad todos los días. Es más, si la Tierra girara sobre su propio eje más rápido de lo que es la ley establecida, saldríamos de la órbita. Y si la Tierra retrocediera, se demorara más para girar sobre su propio eje que lo que está establecido en la ley de la creación, el planeta sufriría catástrofes. Los veranos serían más intensos, los inviernos serían más largos, habría mucho más frío, las noches serían más largas. Este versículo no tiene nada que ver con que hoy en día los días duran menos o que los años pasan mucho más rápidos.
El tiempo sigue siendo el mismo. Un día es de 24 horas, una hora es de 60 minutos, un minuto es de 60 segundos. Eso no ha cambiado. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo entonces el Señor cuando dijo que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo? Este versículo está declarando que un largo asedio, los días del asedio del ejército romano, cuando viniera Tito con su ejército, si el tiempo del sitio de Jerusalén hubiera durado más tiempo del debido, nadie se hubiera salvado. Si como escribe Josefo, murieron más de 1 millón de personas en el asedio de Jerusalén, en la destrucción de Jerusalén, y el asedio fue de 3 años aproximadamente, ¿qué hubiera pasado si el sitio de Jerusalén, en lugar de ser de 3 años, hubiera sido de 5 años, de 6 años? El ejército romano hubiera acabado con todo. Este versículo está declarando que un largo asedio habría exterminado indiscriminadamente a cristianos y a judíos incrédulos. Fue una bendición que nuestro Señor diera la victoria a los romanos más pronto de lo que pudieran haberlo obtenido de otra manera. Si el asedio hubiera continuado por más tiempo, la guerra se habría extendido por toda Palestina y aún los cristianos habrían sufrido. Flavio Josefo, el historiador del primer siglo, testigo ocular de los eventos de la destrucción de Jerusalén, escribe en su libro Las guerras de los judíos estas palabras. Entrando Tito en la ciudad, se maravillaba de muchas cosas y de ver principalmente las fortificaciones, la altura y las fortalezas de las torres, las cuales habían sido desamparadas por los tiranos. Cuando Tito entonces ya pudo entrar en Jerusalén con su ejército, observa lo que era la ciudad por dentro. Y sigue diciendo, habiendo mirado la firme altura de ellas, la grandeza y la labor que cada piedra por sí tenía, cuán altas y anchas eran cada una. Según el lugar que ocupaba, dijo, hemos peleado ciertamente con la ayuda y el favor de Dios. Y Dios es el que sacó de estas fortalezas a los judíos. Porque qué máquinas o qué manos de hombres, por fuertes que fuesen, bastarían para tanto. Aquí Tito reconoce que el triunfo, el haber entonces podido tomar Jerusalén en el menor tiempo que lo que hubiera tomado sin la ayuda de Dios, todos habrían muerto. Puesto que los romanos matarían todo, Jesús añade, mas por causa de los escogidos, versículo 22, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. La oportunidad providencial para huir en busca de seguridad por parte de los judíos cristianos no habría sido posible a no ser que los días del asedio y tribulación fueran acortados. A eso es que está haciendo referencia nuestro Señor. Versículos 23 al 26 dice, una vez más, por segunda vez, el Señor vuelve y advierte con respecto a los falsos profetas.
Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. En el versículo 6, el Señor ya les había dicho al respecto. Ya lo estudiamos nosotros. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Cuando estuvimos iniciando estas lecciones, el análisis versículo por versículo, el Señor le había dicho a los discípulos que se cuidaran de los falsos profetas. En el versículo 5 les había dicho, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Recordemos que cuando tuvimos esa lección citábamos a Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica que decía, después de la ascensión del Señor al cielo, los demonios compelían a algunos hombres a llamarse a sí mismos dioses. Cierto Simón, samaritano de la aldea de Gibón, realizaba en tiempos del César Claudio milagros mágicos por arte de los demonios que operaban en él. Fue considerado Dios. O leíamos también a Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos, donde decía, siendo Fado procurador de Judea, un cierto mago de nombre Teudas persuadió a un gran número de personas que, llevando consigo sus bienes, lo siguieron hasta el río Jordán. Afirmaba que era profeta y que a su mando se abrirían las aguas del río y el tránsito les resultaría fácil. Con estas palabras engañó a muchos, pero Fado no permitió que se llevara a cabo esta insensatez. Cuando estuvimos estudiando el versículo 5, presenté más citas de Josefo. Pero aquí les recuerdo algunas de eso que el Señor les había dicho. Ahora, aquí Jesús, una vez más, como lo dijo, alude a los falsos profetas. Jesús les dijo a sus discípulos que poco después de su ascensión aparecerían falsos cristos y profetas, pero que aún no era el fin. Entonces, a medida que se acercaba el tiempo de la destrucción de Jerusalén y el tiempo de esa generación llegaría a su fin, surgirían falsos profetas. Recuerden, el Señor dijo que eso iba a ocurrir en esa generación. Mateo 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Versículo 27. Dice una vez más el Señor, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús le dijo a su pueblo que vendría como el relámpago que sale del oriente. Es decir, de una manera rápida, sin previo aviso, como ocurre con un relámpago. Un relámpago se presenta de una manera rápida y sin previo aviso. Jesús les dice que vendría como el relámpago, inesperadamente, sin aviso, de una manera rápida. Ahora, en todo esto que el Señor nos está diciendo aquí, y esta venida de la cual está hablando, dice, yo voy a venir, y voy a venir como lo hace el relámpago, de una manera rápida, sin aviso. ¿Cómo? Jesús está diciendo que Él iba a venir y iba a participar en la destrucción de Jerusalén.
Recuerden, el Señor les ha dicho que eso iba a ocurrir en esa generación. ¿Cómo iba a venir? ¿Cómo lo verían? ¿Cómo se darían ellos cuenta de que Él había llegado? Devolvámonos un poco al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios vino en varias ocasiones, pero Él no vino en persona, vino representado en alguien. En Isaías 10 dice lo siguiente, verso 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Asiria fue uno de los imperios del Antiguo Testamento. El pueblo del norte fue llevado cautivo a Asiria. El pueblo del sur fue llevado cautivo a Babilonia, pero antes de que el pueblo del sur fuera llevado cautivo a Babilonia, primero los del norte fueron llevados cautivos a Asiria. El instrumento que Dios utilizó para castigar al pueblo del norte, recuerden que el reino se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur, el reino de Israel y el reino de Judá. Israel fue llevada a la cautividad por Asiria. El instrumento que Dios utilizó para castigarlos fueron los asirios. Dice aquí, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aquí a través del profeta Isaías, Dios está hablando del castigo que iba a infligir al reino del norte, a Israel, y que su instrumento sería Asiria, la vara y báculo de su furor. Ahora, con respecto a lo que estamos leyendo aquí en Mateo 24, la vara y el báculo del furor de nuestro Señor Jesucristo en la destrucción de Jerusalén fue Roma. Roma fue la herramienta que Jesús usaría para castigar a la Israel apóstata en el año 70. El Señor no vino literalmente en persona. Vino representado en Roma, en el ejército romano, que fue el que se encargó de destruir el templo, Jerusalén y castigarlos. Así fue como él vino. No fue su segunda venida, porque si hubiera sido su segunda venida en ese entonces, hubiera sido el fin de todo. El fin, el juicio final. La segunda venida de nuestro Señor. Ahora, una vez más, el Señor nos está mostrando que este es un juicio local, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, un rayo no se ve en todo el mundo. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Un rayo no se ve en todo el mundo. Su línea de visión es de horizonte a horizonte. Y eso nosotros lo sabemos muy bien. Cuando estamos en periodo de invierno o hay tormenta, vemos cómo aparece el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, no en todo el planeta. Versículo 28. Pero antes de llegar al versículo 28, recordemos, el Señor dijo, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cuándo iba a ocurrir esa venida? Él lo había dicho en el verso 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Primer siglo. Iba a ocurrir en el primer siglo. Le iba a ocurrir a esa generación. No a nosotros.
Verso 28. Dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Sus discípulos, que estaban familiarizados con las escrituras hebreas, con el Antiguo Testamento, habrían entendido exactamente lo que Jesús estaba diciendo aquí. Habrían recordado las palabras de Jeremías en el Antiguo Testamento, porque lo que el Señor dice aquí en este verso 28 es paralelo a lo que había dicho a través de Jeremías. ¿Qué leemos en Jeremías 7? Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. El Señor había dicho en el texto de Mateo 24, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Cuando hay un cuerpo muerto, las aves carroñeras empiezan a rondar por el cielo hasta que observan un cuerpo muerto. Y cuando lo encuentran, ya sabemos nosotros qué es lo que ocurre. Se lanzan sobre él y se lo comen. Más adelante, en el capítulo 19, dice Jeremías en el verso 7, y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Hay una similitud entre lo que decía Jeremías y lo que el Señor dijo en este versículo 28 de Mateo 24. La Jerusalén de los días de Jesús, debido a sus rituales de muerte, era un cadáver, comida para las aves carroñeras. ¿Y quiénes son estas águilas que los van a devorar? El ejército romano. Es más, el estandarte del ejército romano es un águila. Donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Para Dios, su pueblo escogido del Antiguo Testamento había muerto. Ya no eran el pueblo de Dios. Habían matado a su hijo. Habían dejado de ser el pueblo escogido de Dios. Para Dios ya estaban muertos. Bueno, vendrían unas águilas que finalmente los devorarían. En este versículo 28, las águilas son las legiones romanas y Jerusalén es el cuerpo muerto para ser devorado. En el 70, después de Cristo, los romanos literalmente pulularon como águilas sobre la decadente Judea para saquear y devastar la tierra. Además, hubo un cumplimiento literal de esta profecía en el sentido de que decenas de miles de personas murieron durante el asedio romano. El historiador Josefo dice que hubo más de 1 millón de muertos. Incluso el área del templo no se salvó. Entonces, en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron a Jesús para señalarle los edificios del templo. ¿Y qué dijo el Señor? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuándo ocurrió esto? El Señor dijo que eso iba a ocurrir en esa generación.
Detenemos aquí nuestra lección, hermanos, nuestra exposición. Los invito para nuestra próxima clase de este tema de Mateo 24 y ya en nuestra próxima clase vamos a empezar en el versículo 29, donde nos habla de que después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Si todo nos va bien, si Dios lo permite, creo que ya la próxima semana estaremos culminando con esta exposición de Mateo 24. Hasta aquí hemos llegado al versículo 28. Nos faltan entonces 6 versículos, del 29 al 34, en donde vamos a estar analizando todo lo que el Señor dijo en esa porción.